Escribe el autor de la lección en el día jueves de esta semana, en el último párrafo. El propósito del juicio no es descubrir lo malo que somos, sino revelar lo bueno que es Dios. Y esto, querido amigo, por supuesto que es una buenísima noticia para nosotros del juicio que está llevando a cabo nuestro Señor. Y esto es precisamente lo que vamos a estudiar toda esta semana, la buena noticia del juicio, la quinta lección de este trimestre. Y, querido amigo, te animo no solo a escuchar, no solo a ver estos comentarios, sino sobre todo a estudiar tu lección, a estudiar la Biblia y tú también regocijarte, alegrarte en esta buena noticia. Vamos a comenzar con el comentario de esta lección, como lo venimos haciendo, como necesitamos hacerlo, leyendo el texto central de toda esta semana. Dice Apocalipsis 14:7. Decía a gran voz, ¿quién? El primer ángel. Continuamos estudiando el mensaje del primer ángel y vamos a continuar la semana que viene y la semana que viene. Bueno, volviendo a nuestro texto. Decía este primer ángel, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoren al Creador, en otras palabras. La semana pasada estudiamos la primera parte, el temor a Dios. Ahora le sumamos la siguiente parte de esta oración, porque ha llegado la hora de su juicio. Y como ya lo hemos dicho en el título, esto es una muy buena noticia. Pero para entender brevemente ello, vamos a leer esta cita. Cada día con Dios en la página 294 dice lo siguiente: el juicio final es un acontecimiento sumamente solemne y terrible. Se desarrollará delante del universo eterno. El Padre ha delegado todo el juicio en el Señor Jesús. Miren, si bien es cierto en este momento se está llevando un juicio, la Biblia lo dice en muchas partes, ya en el Antiguo Testamento se entendía que se va a llevar a cabo un juicio. Este juicio no únicamente es contra nosotros, por así decirlo. Este juicio, queridos amigos, comenzó en el cielo y lo interesante, lo revelador, es que este juicio inicialmente era para acusar a Dios el Padre. Y esto es lo que hizo Lucifer desde un inicio. Comenzó a acusar a Dios como un tirano, como un Dios autoritario, un Dios insensible, un Dios cruel. Así es que el acusado aquí es Dios. Suena curioso, ¿verdad? El acusado es Dios. Y ante los ángeles, posteriormente ante los mundos no caídos, lo que se puso en tela de juicio precisamente es el carácter de Dios, es el gobierno de Dios. Por eso, entre tantas cosas, en este juicio, miren lo que dice esta segunda parte que está en color rojo: Dios será honrado y su gobierno reivindicado y glorificado, y ello en presencia de los habitantes de los mundos no caídos. ¿Quién? Dios. El gobierno de Dios será reivindicado y exaltado en la mayor medida posible. Es decir, al finalizar este juicio, todo el universo, toda la creación, esto incluye a ángeles y mundos no caídos, reconocerán que verdaderamente Dios es justo. Y no solo los redimidos, sino también los pecadores, los ángeles que cayeron, incluyendo a Lucifer, van a reconocer que estaban equivocados y que Dios es justo. Entonces, este juicio finalizará con la reivindicación del gobierno de Dios. No se trata del juicio de una persona o de una nación, sino de todo el mundo. ¿Qué cambio, dice, producir entonces en el entendimiento de todos los seres creados? Allí se percibirá el valor de la vida eterna. Entonces, entendiendo este breve enfoque o esta breve verdad de todo esto, que es el juicio que se acusó a Dios, vamos a ver ahora la otra parte. ¿Por qué es bueno para nosotros y en qué aspectos? Para esto vamos a dividir nuestro estudio en estos tres objetivos. Toda la lección
que vas a estudiar esta semana, y te vuelvo a repetir, querido amigo, estudia esta semana, lo he agrupado en estos 3 puntos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el juicio, que es una buena noticia. Luego estudiaremos el prometido reino de Dios. Y por último, por qué Cristo o porque el Cordero merece adoración. O como dice Apocalipsis, digno de adoración. Con estos 3 objetivos he resumido toda la lección y nuevamente, querido amigo, por favor, estudia tu propio folleto. También recuerden que pueden descargar las diapositivas que estás viendo y Dios mediante las diapositivas del resumen del bosquejo de esta lección, más adelante que estaré publicando, las podrás descargar. Bueno, comencemos hablando entonces del primer punto. El juicio es una buena noticia para nosotros. Apocalipsis 14:7, el texto que hemos estudiado. Vi a un ángel y este ángel volaba y decía: la hora de su juicio ha llegado. El juicio de Dios es una buena noticia porque es parte de la solución al problema del pecado. ¿Sí? El juicio es parte. De esta forma Dios va a solucionar, darle fin también al problema del pecado. En Conflicto de los siglos, Elena de White escribe esto: la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Cuando leemos, por ejemplo, Daniel, y vino uno como hijo de hombre, dice Daniel. Entonces, esa venida no se refiere a la segunda venida, sino Cristo viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra mediadora. En resumen, si nosotros leemos Daniel capítulo 7, encontramos las 4 grandes bestias que representan los imperios. Encontramos al cuerno pequeño que surge después de la caída de Roma, y el cuerno pequeño toma importancia porque de todos es uno de los poderes que tiene una larga extensión en su tiempo de 1260 días o 60 años, 1260 años, que persigue al pueblo de Dios. Después de todo este proceso de los 4 imperios, del poderío del papado, después de todo este proceso histórico, se establece el reino de Dios. Pero antes de establecerse el reino de Dios, dice acá, esta venida, no su segundo advenimiento, es el cumplimiento de la profecía que predijo que había de realizarse al final de los 2300 días, es decir, en 1844. A ver, pastor, me estoy mareando. Sí, no quiero marearlos. En otras palabras, a partir de 1844 inicia el proceso mediador de nuestro Señor en el lugar santísimo, pero también arranca el juicio del cual estamos hablando. Este juicio arrancó en 1844, siendo Cristo nuestro abogado, nuestro intercesor, pero también nuestro juez. Entonces, a partir de 1844 arrancó el juicio. Y lo único que está faltando es que Cristo asuma el gobierno de ese reino eterno que también está profetizado en Daniel capítulo 7. Entonces, acompañado por sus ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote ingresó al lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. Y esto, querido amigo, por favor recuerda, el juicio en el cielo es un juicio a favor del hombre, es un juicio a tu favor. La primera parte, en otras palabras, lo que leí al inicio, por favor, recuérdalo. Que en el juicio no se revela lo malo que somos, sino lo bueno que es Dios. Entonces, este juicio es a tu favor. Cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. ¿Y quienes resultan tener derecho a ella? Los que se humillaron y aceptaron a Cristo como su Salvador. Esta es una excelente noticia, querido amigo, del juicio.
Esta es una excelente noticia porque el cielo, porque Dios, porque el juez de todo esto está a tu favor. Pero ojo, eso no quiere decir que Dios va a pasar por alto mis faltas, como está a mi favor, como Dios me entiende, como Dios es muy bueno conmigo, Dios es amor. Mis pecaditos, aquellas cositas, Dios no lo va a tomar en cuenta. Son pequeños que se va a dar cuenta. No, querido amigo. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios santo, pero es un Dios justo. Y es importante que tú y yo reconozcamos nuestra condición pecaminosa y busquemos el perdón de Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, abrir nuestro corazón a Dios. Como yo tengo derecho a esa intercesión, derecho entre comillas, porque no lo merezco, cuando yo reconozco mi pecado y le presento a Dios mi necesidad de ser perdonado, mi necesidad de tener un mediador. Pero yo tengo que reconocer mis faltas. En el comentario bíblico adventista en el tomo 3 hay una cita de Elena de White. Y esta cita dice esto: el pecado es pecado. Sí, el pecado es pecado, ya sea que lo cometa el que ocupa un trono o el más humilde. Igual es pecado. Ninguno de nosotros tiene eh, un estatus superior a otro ante los ojos de Dios. Todos somos iguales. Vendrá el día cuando todos los que han cometido pecado lo confesarán, aunque sea demasiado tarde para que reciban perdón. Al inicio dije que aún los ángeles caídos y los pecadores van a reconocer la justicia de Dios. ¿Sí? Y será en ese momento cuando ellos vean su condición y digan: caramba, sí soy pecador. Pero no será un reconocimiento y acompañado de arrepentimiento. Simplemente ellos se darán cuenta de su condición, pero ya es tarde, porque en su momento ellos rechazaron la gracia y prefirieron la muerte, prefirieron vivir en el pecado. Entonces, estos van a confesar, van a reconocer su maldad. Dios espera mucho tiempo para que el pecador se arrepienta. Querido amigo, no juegues con la misericordia, con la gracia de Dios. El problema no va a ser que Dios se canse, el problema no va a ser que Dios se aburra y ya esté harto de buscarte. Ese no va a ser el problema va a ser que tú te vas a cansar de Dios, tú te vas a cansar de su misericordia, de la búsqueda del Espíritu Santo. Es muy triste, pero muchas veces cuando conversamos con las personas y les invitamos a que se arrepientan, no sé por qué esa idea de, no, más adelante lo voy a hacer. Luego lo voy a hacer. Primero voy a pasar esto. Conozco a una persona que el año pasado dijo lo mismo. Este año no, pero el próximo año lo voy a hacer. Solo este compromiso voy a terminar. Y este año cuando hablamos, no, mira, mi hijo se va a casar y me dice esto y aquello. Y pasando todo esto será. Te das cuenta que al final el que se va hartando es el hombre, el que va extendiendo es el hombre. Y va a llegar un momento donde ya no va a querer arrepentirse. Será demasiado tarde. Entonces, querido amigo, Dios espera, manifiesta una tolerancia admirable, pero a la larga llamará a cuentas al transgresor de la ley. Cuando yo me canso de oír la voz de Dios, ya no voy a querer su perdón. Me voy a engañar creyendo de que Dios es bueno, como muchos andan enseñando. Dios es bueno, se van a salvar todos. Y hay una línea del adventismo que ha salido muy fuerte y que incluso se atreven a hacer videitos invitando a muchos que se han apartado de la iglesia. Incluso dicen: no, yo no invito a que la gente se salga de la iglesia, yo no les invito a que ellos dejen la iglesia, pero su mensaje sutilmente diabólico van enseñando eso. Es una línea que sigue el universalismo, es decir, que todos se van a salvar, que todos van a salvar. Dios es tan bueno, que Él no está viendo esto, no está viendo aquello, todos se van a salvar. Esa línea, querido amigo, no es bíblica.
No es bíblica esto, es peligroso que cerremos los ojos y endurezcamos la conciencia al punto que no veamos ni comprendamos nuestros pecados. Entonces, querido amigo, es una buenísima noticia, pero tenemos que reconocer nuestra falta. Necesitamos apreciar la instrucción que hemos recibido acerca del carácter odioso del pecado, a fin de que nos arrepintamos de nuestras transgresiones y las confesemos. Mientras nuestra conciencia nos diga, mira, has hecho mal, en esto has fallado, alégrate, porque todavía somos sensibles a la voz del Espíritu Santo y todavía hay tiempo de confesar nuestros pecados y encontrar perdón. Entonces, querido amigo, por todo esto, vamos viendo que el juicio es una buena noticia, ¿verdad? Es una buena noticia. Por otro lado, un punto que vamos a mencionarlo, es lo que dice Apocalipsis capítulo 22:12, que todos nuestros actos son fielmente registrados en los cielos. Apocalipsis habla de libros, y es que en los tiempos del apóstol Juan, en los tiempos que se escribió esto, todo se registraba en libros. No sabemos exactamente si en el cielo estarán estos libros o rollos, más exactamente. Lo que sí la Biblia nos dice es que todo está registrado, todo, absolutamente todo. Entonces, si yo cometí un pecado, ¿está registrado? Sí, está registrado. Si yo dije una mentira, solo lo dije, ¿está registrado? Está registrado. Todo, palabras, actos, están registrados. Pero si yo me confesé, yo me arrepentí y yo confesé mis pecados, también está registrado. Entonces, tomando esto en cuenta, reflejemos a Jesús. Escribe lo siguiente: el carácter que cultivamos y las actitudes que asumimos hoy están fijando nuestro destino futuro. Todos estamos haciendo elecciones, ya sea para estar con los benditos dentro de la ciudad de luz o estar con los malvados fuera de la ciudad. De quien depende la decisión es de nosotros, lo que yo decido. Los principios que gobiernan nuestros actos sobre la tierra son conocidos en el cielo, y nuestros hechos son fielmente anotados en los libros de registro. Allí se sabe si nuestros caracteres son como el de Cristo o no. Estamos haciendo constantemente decisiones, y sobre la salvación también estoy decidiendo. Ser perdonados como Cristo perdona no es solo ser perdonados, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Esta parte quisiera enfatizar. Una vez que yo confieso mi pecado, Dios me perdona, pero el perdón de Dios, querido amigo, involucra una transformación. ¿Sí? El perdón involucra una renovación. Dios no perdona únicamente y nos suelta para seguir pecando libremente. No. Dios no nos da indulgencias, como se hizo en la Edad Media, como la Iglesia lo hizo en la Edad Media, la Iglesia Católica. No, Dios no hace eso. Dios nos perdona, pero también nos ofrece una renovación. Por eso el Señor dice: os daré un corazón nuevo, Ezequiel 36:26. La imagen de Cristo comienza a estar grabada, comienza a ser grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, en otras palabras. El apóstol Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, entendamos en primer lugar algo: todos nuestros actos son registrados, sí, todos nuestros actos, y también las veces que nos hemos arrepentido. Pero a esto hay que sumarle algo. Yo no puedo jugar, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Como ya lo dije, Dios no nos da indulgencias. Ay, hijito, te perdono, pero sí, y peca, peca todo lo que quieras y yo te perdono. No, no, no. Dios nos perdona y entramos en un proceso de transformación, entramos en un proceso de crecimiento espiritual, entramos en un proceso de santificación. Por eso, lo que dice esta cita:
que el carácter de Cristo comienza a desarrollarse en nuestra vida, es necesario y es una evidencia que yo estoy siendo perdonado. En Efesios capítulo 2, Pablo también hace referencia a esto. Dios transforma nuestro corazón para producir buenas obras. Por eso Santiago también lo dice: muéstrame tu fe y muéstrame también tus obras, porque mi fe produce obras, la gracia produce obras, la transformación produce buenas obras. No puedo decir yo que he sido perdonado cuando sigo y sigo haciendo lo mismo. No, querido amigo, por favor, tomen atención a estas citas y sin el proceso transformador que solo puede producirse por medio del poder divino, las propensiones pecaminosas originales quedan en el corazón con todas sus fuerzas. ¿Cómo es esto? Número 1, que solo Dios puede transformar nuestro corazón. Número 1, solo Dios puede transformar nuestro corazón. Y si Dios no obra esa transformación, entonces el pecado vuelve a enraizarse en mi corazón y lo hace con más fuerza. Acuérdense lo que Cristo dijo: cuando un demonio es echado y la casa queda vacía, cuando no se opera esa transformación, este demonio luego comienza a dar vueltas y dice: uy, caramba, esta casa está vacía, es decir, este hombre pues, está libre su corazón, no está Cristo en su corazón. Entonces vuelvo, pero no vuelvo solo, vuelvo con otros 7 demonios, es decir, el número 7 es perfección, es símbolo de perfección, recuerden. Se convierte en un pecador mucho más fuerte, un pecador perfecto. No sé si existirá ello, pero se convierte en un terrible pecador. El pecado toma raíz en el corazón con más fuerza para forjar nuevas cadenas, para imponer una esclavitud que nunca puede ser quebrantada por el poder humano. Entonces, querido amigo, para ir cerrando este asunto del juicio y la buena noticia, recuerda: es un juicio a tu favor. Es un juicio en el cual Dios desea perdonar tus pecados. Tú confiesas, tú reconoces la necesidad de un intercesor y Dios obra el perdón. Pero el perdón se traduce en transformación y solo el poder de Dios puede transformar mi corazón para que, en lugar de hacer o desear cosas malas, comience a producir cosas buenas. Una excelente noticia para nosotros, sí, porque todo el cielo, querido amigo, está a nuestro favor, está a tu favor. Vamos a ver ahora nuestro segundo objetivo: el reino de Dios. Si estamos teniendo alguna duda, no estamos entendiendo algún punto, por favor escriban en los comentarios. Y en el bosquejo que voy a presentar luego, vamos a ver responder a esas preguntas, pero por favor, no quisiera que este tema tan importante y precioso sea tomado como cosa muy simple, o simplemente no lo disfruto porque no se está entendiendo. Por favor, alguna pregunta, escriban en los comentarios. Vamos al segundo punto: el reino de Dios. Un vistazo al cielo, decía la lección en este estudio. En Daniel 7 se habla del trono de Dios. El trono de Dios, los ángeles y todo esto. Llegará el momento cuando Dios establezca su reino eterno, el cual compartirá con los redimidos. Daniel 7, 9, 10 y 13, 14, 26 y 27. De esto lo mencioné en el primer objetivo, que el juicio comenzó en 1844, cuando finalizaron las 2300 tardes y mañanas. Luego del juicio, el Hijo del Hombre comienza un gobierno eterno. En el capítulo 2 de Daniel, este reino eterno se simboliza por la piedra cortada, no por mano humana, que tumba la imagen de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor. Ese reino va a comenzar al finalizar este juicio que Cristo está llevando ahora en el cielo. Bueno, luego viene el juicio comprobatorio,
No voy a entrar en esos detalles porque demoraríamos mucho. Ese reino será eterno, querido amigo, pero será un reino que Dios quiere compartir contigo. El Señor quiere que tú estés disfrutando por la eternidad de ese reino. Profetas y Reyes, en la página 403, dice algo interesante. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las cosas que no se ven, y comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Un estudio cuidadoso de cómo Dios va cumpliendo sus propósitos a lo largo de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos estudiar estos temas y también las profecías, querido amigo. Necesitamos estudiarlas. Esto nos ayuda a ver cómo Dios cumple sus propósitos. Esto nos ayuda a entender cómo Dios lo que ha trazado, lo que ha planificado, lo viene cumpliendo. Y también nos acercará y nos ubicará en el mapa profético, es decir, dónde estamos. Al menos te vas a dar cuenta que estamos en el tiempo del fin, lo que significa que el regreso de Cristo está cerca. Está cerca el regreso de Cristo y ahí tú tienes que valorar. ¿Realmente estoy apreciando, estoy anhelando vivir en el cielo o yo sigo valorando esta tierra como más sublime que el cielo? Pero es importante ese estudio, querido amigo, de la palabra de Dios. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable. ¿Qué te va a ayudar? El estudio de la palabra de Dios. Eso te va a ayudar. Y al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con Él a poseerlo cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Qué quiere decir o qué enfoque quiero darle a todo esto? Que sí hay un reino que va a ser eterno cuando Cristo vuelva por segunda vez. Pero no basta saberlo, querido amigo, tú tienes que anhelar, porque Dios desea darte ese reino, Dios desea que tú estés ahí. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, sus discípulos y a nosotros a través de la Biblia nos dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y si así no fuera, no hay problema, voy a preparar más moradas porque Dios quiere que tú vivas con Él y vivas por siempre. Todo lo que he leído de este párrafo simplemente eh, tiene el énfasis, tiene el anhelo de que tú reconozcas que el regreso de Cristo está cerca, que tienes que estudiar la Biblia y tienes que anhelar vivir con Dios por siempre. Ese reino, querido amigo, es real. Ese reino pronto se va a establecer. ¿Cuándo? Ya lo dije, no lo sabemos, pero se va a establecer. Y tú tienes que poner en una balanza para que te des cuenta qué es lo que tú estás anhelando más, esta tierra o el reino venidero. En el cielo, hablando del reino de Dios, vamos a adorar al Cordero. Y de eso trata el último objetivo de este estudio. La adoración al Cordero. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 2 al 4. ¿Qué encontramos aquí? Que está el trono de Dios, por supuesto. El trono de Dios, el reino de Dios con los redimidos inicia en la segunda venida. Pero en este trono todos rinden adoración ante la presencia del Cordero. Ojo con esto. Todos rinden adoración, pero esa adoración, querido amigo, ya comenzó en esta tierra con tu estilo de vida y de eso estudiamos la lección pasada. Si en esta tierra yo no estoy acostumbrado a adorar a Dios, no esperes hacerlo en el cielo. No esperes. Bueno, disculpe. Escuchemos, Maranata, el Señor viene, dice lo siguiente, escuchemos sus voces cuando
cantan resonantes hosanas mientras agitan las palmas de la victoria. En una escena del cielo, Elena de White describe esto. Una música hermosa llena el cielo cuando sus voces entonan estas palabras. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado y resucitó para siempre. Salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La parte que está en rojo. Una música hermosa llena el cielo. Tenemos que acostumbrarnos a cantar en nuestras iglesias con mucho fervor. No sé si alguien por acá comenzará a mostrar sensibilidad por la música, porque es curioso. Bueno, quiero aclarar esto. Sensibilidad en el buen sentido, es decir, ser celosos por la música que se canta en la iglesia. Eso es muy bueno. Tenemos que cuidar la adoración a Dios. Los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, dijo Cristo, adoran. No como a mí me gustaría únicamente, sino sobre todo como a Dios le gusta. Porque hay muchos movimientos disfrazados con buena intención que últimamente están atacando por muchos lados a la iglesia. Es verdad, hay que ser cuidadosos, hay que tener mucho celo con la iglesia en cuanto a la adoración, pero aquí haciendo un paréntesis, no podemos únicamente nosotros estar impulsados por páginas que solo critican, critican, critican y critican, queridos amigos. Es buena la intención, pero tristemente veo a muchos que lo único que comparten es críticas, críticas, críticas y críticas. ¿Hay que educar a la iglesia? Sí. ¿Hay que hacer cambios? Por supuesto, pero un punto que no deben de dudar es que esta iglesia es el pueblo de Dios y Dios se encargará de sacudir a la iglesia para que salga una iglesia limpia. Entonces nosotros no debemos de observar, pastor, no debemos de atacar. Observa, conversa con tu pastor, conversa con tu iglesia, conversa con tu junta, preséntale tus puntos de tus puntos de vista bíblicamente sustentados, apóyate en el espíritu de profecía, pero no ataquemos a la iglesia. No ganamos nada. Ustedes no van a encontrar ninguna, ninguna acusación, ningún ataque de Cristo a sus dirigentes en su tiempo. Pastor, el Señor Jesús les decía sus verdades. El Señor Jesús apelaba al cambio. El Señor Jesús no únicamente desnudaba la condición de los líderes para hacerlos sentir mal, para avergonzarlos y decir, mire, yo soy santo. No. El Señor Jesús buscaba que ellos reaccionen. Y por eso siempre, repito, lean el deseado de todas las gentes. Cristo lo hacía prácticamente llorando, porque se estaban perdiendo sus hijos. Entonces, tengan mucho cuidado con aquellos que solo se dedican a compartir ataques, ataques, ataques. Así no se cambian las cosas, así no se ayuda. Hay que ser celosos, hay que ser celosos, hay que tener cuidado, pero atacando no se cambia. La música forma parte fundamental. Por eso vuelvo a repetir, en nuestras iglesias acostumbrémonos a cantar. Y si en casa cantan, canten en casa. Pero cantemos himnos, cánticos que adoren a Dios. Otros se van al extremo, no solo himnos, solo esto. Hay música que agrada a Dios. Todo aquello que ensalce a Dios, que pone a Dios sobre mis sentimientos, emociones, prácticamente es música que agrada a Dios. Bueno, volviendo al punto, en el cielo cantaremos, digno es el Cordero, reconoceremos que Cristo merece toda la adoración, toda la honra. La hueste angelical, ángeles y arcángeles, querubines, cubridores y gloriosos serafines repiten el estribillo de aquel canto con gozo y triunfo. Dicen,
Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. En este día quedará a la vista de los justos, que los justos fueron sabios, en tanto que los pecadores fueron necios. Vamos a adorar al Cordero, querido amigo. Por la eternidad vamos a adorar al Cordero, reconoceremos, entonaremos, nos darán algún instrumento, será un arpa, será una lira, no lo sé. Pero por la eternidad vamos a adorar al Cordero. Y aquí quiero resaltar un punto. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a adorar al Cordero? Todos los habitantes del cielo reconocen que Cristo, el Cordero, es digno de adoración. Para ir resumiendo este último punto, antes de leer la siguiente cita, hay un trono de Dios. Ese trono de Dios pronto va a establecer un reino eterno con los redimidos, es decir, con los que hemos caído en esta tierra, pero hemos aceptado la salvación de Dios. Pero cuando lleguemos al cielo y se comience ese reino tan anhelado, vamos a adorar a Dios. Algo que vamos a hacer en el cielo y con mucho gozo y júbilo es adorar a Dios. Es específicamente al Cordero, quien al resucitar, resucitó en su forma humana, lleva las huellas de la cruz en su cuerpo y, querido amigo, esas huellas Cristo lo va a llevar por la eternidad. Por la eternidad Cristo estará identificado con nosotros y reconoceremos que gracias a Él, gracias al sacrificio de Cristo, nosotros estamos en el cielo. Por eso le vamos a adorar. Miren esta tremenda cita al fin de conocerle, página 85. El Señor Jesús puso a un lado su corona real, revistió su divinidad con humanidad a fin de que por medio de la humanidad pudiera elevar a la raza humana. Qué tremendo sacrificio de Cristo. Se hizo hombre y fue al cielo en forma humana para que tú y yo tengamos un representante en el cielo. Si hay algo que hace digno a la raza humana, son los méritos de Cristo, querido amigo, no nosotros. Nuestras obras buenas, muy buenas que puedan ser, nunca lo olviden. Isaías dice, son como trapos de inmundicia. Lo que nos hace dignos y buenos es la humanización de Cristo y que Él está en este momento en el cielo como nuestro representante. De tal modo, Cristo apreció las posibilidades de la raza humana que se convirtió en el sustituto y seguridad del hombre. Coloca sus propios méritos sobre el hombre y así lo eleva en la escala de valor moral con Dios. Si yo me presentara ante Dios llevando mis buenas obras, mira Señor, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, Dios vería también el pecado que hay en mí. Y el pecado demanda mi muerte. El pecado demanda la destrucción del pecador. O la ley dice eso, el pecador tiene que morir. Por eso Cristo vino a este mundo, para que Él muera en mi lugar, para que Él muera en tu lugar. Y ahora que está en el cielo, como nuestro representante, cuando yo me arrepiento a Dios y ya no le presento mis obras, yo ya no presento mis obras, porque si yo presento mis obras, viene Satanás y me acusa, mira, este ha mentido, este ha hecho este. ¿Qué le voy a decir al Señor? ¿Cómo voy a justificar? Solo me queda refugiarme en Cristo. Y si yo me refugio en Cristo, Cristo dice, mira, Él se está arrepintiendo. Ya no lo veas a Él, ahora mira mis méritos, mira mi muerte, mira mi justicia en Él. Y así Cristo nos eleva en escala de valor ante Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso, querido amigo, que tú y yo tenemos a este intercesor! ¿No es una buena noticia? ¿No es una excelente noticia que hay alguien perfecto que te regala su misericordia, que te regala su justicia, que te regala su santidad?
Por eso vamos a adorar a Cristo, no solo porque se humilló, porque eso ya es tremendo. Imagínate a tu Creador humillándose en la cruz, sino que también te hace aceptable ante los ojos de Dios. Por la gracia de Cristo podemos ser fortalecidos y madurados para que, aunque somos imperfectos, podamos llegar a ser completos en Él. Esta última cita. Estas diapositivas las van a poder descargar. Y esta última cita, por favor, repítanla, memorícenla, enseñen a su iglesia. Nos hipotecamos a Satanás. Nosotros solitos nos entregamos a Satanás. Pero Cristo vino a rescatarnos y redimirnos. Somos salvados únicamente por gracia. El don gratuito de Dios es Cristo en Cristo. Solito fuimos solos a entregarnos a Satanás y no podemos salir de ahí. Por eso vino Cristo, murió en nuestro lugar y hoy podemos ser salvos. ¿Cómo no vamos a adorar al Cordero? ¿Cómo no lo vamos a adorar? ¿Cómo no amar a este Dios? Gracias, gracias Señor por lo que hiciste. Y espero, querido amigo, que yo esté siendo claro en mis limitaciones e imperfecciones, pueda transmitirte la belleza de este mensaje y tú también, desde ahora, te rindas en alabanzas, en adoración a Cristo. Una última consideración. No olvides que tú necesitas del Espíritu Santo para que Él siga obrando en nuestras vidas. Él quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. Y hay solamente un modo por el cual se obtiene ese conocimiento. No podemos llegar a entender la palabra de Dios sino por la iluminación del Espíritu por el cual ella fue dada. Siempre pide que el Espíritu Santo te ayude a entender estas verdades, querido amigo. Si yo no estoy siendo demasiado claro, si no me están entendiendo, disculpen. Vuelvo a repetir, dejen sus comentarios, sus preguntas. Voy a buscar la manera de responder. Pero tú sigue estudiando, sigue repasando, coge tu lección, estudia. Y la promesa del Salvador a sus discípulos fue: mas cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de toda verdad, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. En otras palabras, querido amigo, pide a Dios que te ayude a entender estas verdades, que te ayude a compartir estas verdades, porque Dios anhela hacerlo. Dios anhela ayudarte. Para terminar este estudio, este comentario, ¿qué hacer? Debemos gozarnos por el justo juicio de Dios, pues en este juicio Dios busca sellar nuestra salvación, compartir su reino eterno y destruir al pecado. Por tanto, confiemos en los méritos de Cristo, no en los nuestros. Cristo, nuestro sustituto, mediador y juez, quien intercede por nosotros y desea darnos su carácter. Aceptemos este maravilloso don y compartamos con otros esta buena nueva del juicio de Dios, porque recuerda, el juicio de Dios no es para revelar lo malo que somos, sino lo bueno que es Dios. Y por supuesto, querido amigo, como lo hago constantemente, desde ya te animo a que cuando tú finalices este estudio, estudies la próxima lección, la hora de su juicio. Seguiremos con el mensaje del primer ángel. Por ahora, querido amigo, terminamos este comentario. Vuelvo a repetirles, estas diapositivas ustedes la pueden descargar. Va a haber un enlace, de ese enlace ustedes pueden descargar estas diapositivas. Si tienen alguna pregunta, también no duden de escribir, no duden de dejar esto en los comentarios. Queridos amigos, muchas gracias por seguir confiando en este humilde trabajo. Si esto les ha sido útil y valioso, por favor compartan. Por ahora me despido, con el deseo de encontrarnos con la siguiente lección, también con el resumen de este estudio en un breve bosquejo. Que Dios los bendiga a todos ustedes, un gran abrazo
y nos encontraremos, Dios mediante, con un próximo estudio. Que Dios los bendiga.